Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de After Effects en su versión CC. Para poder continuar con ello, primero que nada tenemos que saber qué son los formatos y los formatos con los que vamos a poder importar a After Effects y con los cuales vamos a poder trabajar. Pero primero que nada tenemos que conocer qué son esos formatos. ¿Qué significa un formato? Un formato es tamaños de imagen estandarizados que tienen, digamos, un tamaño de píxel también y un frame rate determinado. Básicamente son así. Tenemos tres tipos de formatos que son los estándar, SD, alta definición, los HD y los de cine. ¿Okay? Dentro de los estándar tenemos dos que son los NTSC y los PAL. Vamos a verlos, por ejemplo. En cuanto a los estándar, los tenemos los NTSC, que son los conocidos, los utilizados, digamos, en América, Latinoamérica. Tenemos diferentes. Vamos a encontrar primero que nada el tipo de formato o el nombre del formato, que por ejemplo tenemos el NTSC DV con un tamaño de resolución. Ese es el tamaño que les había comentado, de 720 x 480. El frame rate, recordemos que el frame rate son los fotogramas que tenemos por segundo, es decir, por ejemplo, aquí tenemos 29.97 fotogramas en un segundo, que se redondea a 30 fotogramas por segundo. Después tenemos un par, y bueno, el par es, digamos, la forma del píxel, es decir, normalmente tenemos un tipo de píxel cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene el mismo de alto que el mismo de ancho. Originalmente, digamos, la forma del píxel se conocía, digamos, en dibujo vectorial, en web, en todos era cuadrado, era 1 a 1. Pero en video, digamos que se empezó a crear otro tipo de píxel, ya no necesariamente cuadrado, uno que tenía una proporción distinta. Esto a raíz de que fue, digamos, teniendo auge lo que era el widescreen y todo este tipo de cosas, ¿ok? Y por último tenemos el aspecto, que es básicamente aquí, digamos, el widescreen, que es la versión como alargada, algo así como lo que tenemos actualmente. Y en cuanto al estándar, digamos, el que manejamos de base, el NTSC-DV, este es 4.3, es, digamos, como la versión, la distribución de pantalla que teníamos en las televisiones antiguas, ¿ok? Estas dos son las vamos a utilizar como de base, o las más utilizadas, ¿ok? Como vemos, tenemos diferentes tipos de opciones. Tenemos 2, 4, 6, 7 opciones. En cuanto a los formatos nativos, tenemos el NTSC-DV y el NTSC-SD1, estos dos de aquí. Como vemos en el formato, digamos, cuadrado, digamos, anterior, tienen el tipo, aspecto de píxel en 0.91. Tenemos dos opciones de frame rate de 29,97 o 30. Normalmente más utilizado es el 29,97. En cuanto a resolución, vemos que el NTSC D1 tiene 6 píxeles más a lo alto, ¿okay? Después tenemos sus versiones widescreen, que tenemos en la parte de aquí abajo, ¿okay? Vemos sus distribuciones, evidentemente el tipo de pantalla también es widescreen, tenemos 16 en 2.9, ¿okay? Bien, vamos a ver, estos son los más utilizados, ¿okay? Vamos a ver el siguiente, que son los PAL, que son los europeos, por ejemplo. Evidentemente el nativo es PAL D1 o DV, que tenemos también con un aspecto de píxel 1,09. ¿Okay? Su aspecto de imagen era 2.3, es decir, era del cuadrado. Y también tenemos la versión widescreen, que es esta, 16:9. Como vemos, tenemos mucho menos opciones de trabajo, aunque en realidad eso nos puede hacer un poco la vida más fácil. Ok, eso ya depende. También tenemos la versión, digamos, cuadrada, depende aspecto de píxel cuadrado, 1.0 y 1.0. Lo vemos aquí, widescreen es cuadrado y PAL cuadrado. Ok, con las que vamos a estar trabajando más va a ser con esta, con la widescreen, y con PAL D1V, que es la nativa. Ok, y por último vamos a encontrar a los HD. Bueno, no por último, también faltan de hecho los de cine, los HD o alta definición. Aquí en cuanto a los alta definición tenemos los de 720, que normalmente, por ejemplo, vemos aquí 720 y de 1080. El formato o el nombre del formato lo vamos a determinar en función del último, que es básicamente la altura. ¿Okay? El 720 es de 1280 por 720 y de 1920 por 1080. El 1080 o el 720 son los que determinan el nombre. En cuanto al frame rate, digamos, el tipo de velocidad, vamos a tener, o fotogramas por segundo, vamos a tener de las dos opciones, más bien de todas las opciones, tenemos de 24, 25, 30 fotogramas, 50 y 60 fotogramas en ambas versiones. El tipo de píxel es cuadrado, como lo vemos.
Ok, y el aspecto es widescreen. Los vemos aquí, ya lo tienen por default. También tenemos algunos otros formatos que no los vamos a utilizar tanto, que es el HDV, en la versión Pro, y de 1080 y de 720, que como los vemos no es necesariamente el widescreen. De hecho tenemos en cuanto a ancho es de 1440, aunque la altura sigue siendo de 1080, igual que de 720, pero no necesariamente son los mismos. Ok, esto no lo vamos a utilizar tanto. Algunos digamos videos los utilizan, pero no necesariamente son los más comunes. Estos dos formatos HDV y DVC Pro, digamos que son un poco de menor calidad en el sentido de que el aspecto de píxel está un poco alargado al ser de 1.33. Estos son cuadrados y por lo tanto tienen una mejor calidad. Es recomendable utilizar estos dos y digamos para términos de proyectos vamos a utilizar estos dos, ¿ok? Y por último vamos a tener los de cine. En cuanto a los formatos de cine vamos a encontrar estos cuatro opciones, que son el Cineon Alpha y el Cineon Full. Y el 2K y el 4K. En realidad los que vamos a utilizar van a ser los 4K. Vemos que todos ellos son, en cuanto a este aspecto de píxeles, es cuadrado. Ok, y nada más entre el 2K y el 4K vamos a ver básicamente en cuanto al tamaño, la resolución, que es de 2048 por 1556 y el de 4096 por 3112. En cuanto a frame rate, evidentemente son de cine, son de 24 fotogramas por segundo. Ok, con un aspecto de píxel, pues bueno, esto ya digamos es un poco abierto. Perdón, aspecto de pantalla, no de píxel. Aspecto de píxel es este. Ok, eso sería aspecto de pantalla. Y pues bueno, estas son, digamos, todos los formatos que vamos a utilizar. Es importante conocerlos, pues bueno, para poder conocerlos y conocer sus características en cuanto al tamaño, aspecto de píxel, aspecto de pantalla, digamos, y el frame rate, ok. Para conocer nosotros, por ejemplo, en la medida en que nos vayamos seleccionando, veamos justamente cuál es la que vamos a utilizar. De momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso, que suscriban, que le den like y que lo compartan. Y hasta la próxima.